6:14 y tenemos ahora el honor de presentar a la economista María Elsa Viteri, candidata a la prefectura del Guayas por el Partido Socialista Ecuatoriano. Recordemos, ella fue exministra de Economía, fue ministra, mejor dicho, de Economía y de Finanzas en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Fue directora también del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, docente también de esta universidad, fue asesora en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y también de la Secretaría Nacional del Agua. Es decir, que tiene una amplia carrera política. Muy buenas tardes, economista. Bienvenida a Forever. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, primero por la invitación, segundo por permitirme conversar con todos los guayacenses y con todo el país, ¿no, verdad? Para mí también muy placentero estar aquí nuevamente. Sí, yo recuerdo, la entrevistamos con Jorge Rodríguez en aquel entonces. Así es. Así que bueno, feliz de estar aquí y poder conversar un poquito de lo que se viene, ¿no? Porque hay muchísimo que conversar actualmente. Y va a tener que comprometerse a que me dé más espacio para poder completar con todo lo que tenemos que hacer, que es mucho, pero que es realmente lo interesante es que es posible hacerlo. Yo sé que, bueno, actualmente no entramos aún en ese periodo de propaganda oficial política, pero hablar o analizar la situación que vive nuestra provincia es sumamente importante y en esta etapa preelectoral aún más. Hablamos de un Guayas, ¿no? De un Guayas que yo creo uno de los aspectos más importantes que se deben resaltar y que no se han explotado durante años como debería ser, es el agro, es la parte rural, es la parte del campo. Y en esto me gustaría tener un poco su análisis, su visión de cómo esta provincia podría progresar en este aspecto en particular. A ver, yo creo que hay que verlo desde dos perspectivas. Hay que verlo, efectivamente, nuestro vínculo primario, digámoslo así, productivo, es el sector agrícola. Y realmente no es que no se haya explotado el sector agrícola. Es por un lado que ha tenido gran explotación, pero esa explotación no ha sido una explotación equitativa y con visión de futuro. Y por otro lado es que efectivamente el agro y cualquier tipo de actividad privada tiene que ser acompañada por un ejercicio público. La participación, o mejor dicho, las necesidades que surgen del sector privado tienen que tener una respuesta de acompañamiento del sector público. Y más bien, yo diría que el agro, y concretamente en la provincia del Guayas, ha sido algo olvidado desde no muy pocos años atrás, desde hace mucho tiempo. Yo creía que históricamente ha sido tiempo atrás. ¿Y por qué? Porque fíjese que usted, yo considero, ¿no? Hay dos redes que son fundamentales para mí, la red vial y la red hídrica, ¿no, verdad? Y si nos ponemos a ver, ¿cuándo surge realmente la necesidad de ir hacia la red secundaria y terciaria? Cuando recién aparece la primaria, que también estuvo durante muchísimo tiempo olvidada. Es decir, yo creo que el país en general, y particularmente el Guayas, porque no nos olvidemos que el Guayas es un motor y es un centro, yo diría que es la base de la esperanza de la recuperación y el crecimiento del Ecuador, definitivamente tiene que recuperar ese vínculo de origen natural en el sector agrícola. E insisto, el problema no solamente es de a lo mejor no actuación desde la perspectiva de inversión pública. El problema es también atacar cómo ha sido la organización o la respuesta que da la ciudadanía en la organización para ese proceso productivo. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de que no podemos continuar con algo que lamentablemente de una u otra manera, con uno u otro nombre ha continuado, y es una inequidad en el sector rural. Totalmente, es la parte que más empleo inadecuado tiene del país, el campo. Totalmente. Y fíjese usted, o sea, tenemos por un lado, seguimos con la problemática de alta concentración versus un despilfarro, digamos así, de oportunidades esparcidas en pequeños agricultores que no han sido motivados adecuadamente para enfrentar de una mejor manera el proceso productivo, y que además los hemos obligado prácticamente a someterse a una visión de crecimiento rural que viene dado por una visión exclusivamente, yo diría que hasta de una persona o una familia con visión o con la visión productiva que tenga.
¿no? Sí, sí, eso se ha visto. Si nosotros pudiésemos, no solamente las grandes familias que sabemos que tienen haciendas, que explotan ciertos productos en particular, pero con todo el terreno que existe se puede hablar de que los pequeños productores crezcan, ¿no? Que crezca el nivel de productividad en todos los aspectos. Y de eso le pregunto, entonces, hablamos de capacitación, hablamos de más créditos, ¿de qué más hablamos? Bueno, justamente, en primer lugar, efectivamente no se trata de echar a un lado lo que cada cual ha construido ya, claro, digamos, ¿no? Eso está por descartado. De alguna manera lo que se trata es más bien de incluir a quienes no han estado incluidos en el proceso. No se trata de evitar manejarse dentro de, por ejemplo, un proceso de mercado, porque el mercado está ahí. El problema es que hay que hacerlo funcionar bien. Es decir, no puede existir en un mercado correcto el hecho de que alguien domine el mercado para imponer las condiciones que ellos decidan. No, digamos, la primera condición para que un mercado funcione bien es que haya muchos ofertantes y muchos demandantes. Entonces, ese es el punto de partida. Nosotros no hemos creado una condición adecuada para que efectivamente estos instrumentos funcionen. Pero estamos hablando de qué más, o sea, de qué cosas estamos hablando. Estamos hablando de que es justamente inevitable frente a estas relaciones de mercado que exista la posibilidad de que los actores de ese mercado se inserten, pero se inserten con las posibilidades adecuadas, o sea, de poder pelear en el mercado. De que puedan subsistir ahí, no morir inmediatamente. Exactamente, no morir inmediatamente. Entonces, lo que nosotros proponemos es un mecanismo y es una forma en donde podamos juntar todas estas piezas, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay muchos pequeños productores que se dedican probablemente a producir el mismo producto, pero que están individualmente ejecutando con, digamos, resultados que no son exactamente iguales en la calidad de la producción y adicionalmente que al estar dispersos no consiguen las ventajas, por ejemplo, en créditos, por ejemplo, en insumos y demás. Es decir, nosotros lo que proponemos es básicamente una asociatividad, que los pequeños produzcan asociados. Esta asociación lo que da la posibilidad es no solamente de negociar mejor, sino de incentivar a una cadena productiva mejor organizada. Entonces, tenemos, por un lado, el problema que están siempre amarrados, muy mal amarrados, digamos, a una opción de compras y de proveedores que normalmente no dan lo mejor y tampoco a buen precio. Eso se puede solucionar a través de una asociación que esté ligada o a una actividad de compra en conjunto. La otra vez hablábamos con un analista económico de cómo se prefiere comprar arroz a Perú cuando tenemos aquí una zona arrocera muy rica. Bueno, pero ahí ese es un problema que va más allá también el tema de la comercialización, que es un problema fundamental en todo el sector, digamos, agrícola, ¿no? Y fíjese usted que en la comercialización, tenemos que incentivar o tenemos que apoyar desde la perspectiva pública para que se instituya una capacidad de negociación en conjunto. Adicionalmente, que ponga la posibilidad de abrir nuevos mercados, porque déjeme decirle, mirar el mercado ecuatoriano es mirar muy cortito. Nosotros lo que tenemos que apuntar es hacia afuera. Entonces, en esa búsqueda de nuevos mercados, es evidente que nuestro campesino promedio no está capacitado para hacerlo. Entonces, no es que no pueda hacerlo en el futuro, es que no se le ha dado la oportunidad para poder llegar a ser un excelente negociador internacional. Y adicionalmente tenemos que cubrir el hecho de que tenemos que producir lo suficiente para el mercado internacional y además en la calidad y en el mismo digamos, con la misma calidad, la heterogeneidad de producto. Entonces, todas esas cosas son las que hay que ir apuntalando. ¿Para qué? Para que caminando juntos hasta que ya solito cada organización social productiva pueda enfrentar este proceso productivo, entonces en ese momento dejará de ser una labor de la parte pública y en concreto de la prefectura. Yo creo que la prefectura tiene que asumir de una vez por todas el hecho de que no puede sustituir al sector privado. No es creando más Estado
cómo vamos a ayudar a salir, es realmente acompañando a las verdaderas propuestas privadas para que podamos surgir. Y cuando digo verdaderas propuestas privadas, me refiero no a aquellos que ya tienen resuelto su problema económico, sino a aquellos, y déjeme decirle que es el 98% de la población, quienes no tenemos resuelto el problema económico. El tema de productividad es sumamente importante, economista. ¿Qué otros pilares usted cree que se deben manejar desde una prefectura consciente y que le haga bien a la provincia? Mire, yo creo que lo primero, insisto, hay que pensar en solucionar el problema económico, en solucionar desde la parte de cómo se estructura, enfrentar la producción, pero a partir de ese eje central realmente uno tiene que supeditar las otras actividades a cumplir con esa prioridad. Entonces, por ejemplo, si hablamos de infraestructura, ¿no verdad? Yo le mencionaba, a mí me parece que el direccionamiento en este momento tiene que ir básicamente a esas dos redes, a red vial y a red hídrica. ¿Por qué? Porque la provincia tiene una inequidad de distribución de agua no solamente territorial sino temporal. O sea, usted llueve en Guayas, lo mismo que llueve en los 3 meses, llueve todo el año, es decir, más allá de los 3 meses no llovió, pero necesitamos generar mayores opciones y eso se hace con, digamos, multiplicar las posibilidades o los tiempos de producción, ¿no verdad? Y eso se hace no haciendo probablemente grandes obras porque no vamos a tener de la noche a la mañana las posibilidades de hacerlas, pero sí pequeñas obras en donde el objetivo fundamental es no desperdiciar el agua que tenemos en el invierno. Y adicionalmente distribuirla, la que tenemos y la que manejamos hacia aquellos sectores en donde no existe. Entonces ahí usted está cubriendo dos aspectos fundamentales. Con que logremos al principio, en un primer momento, duplicar lo que hoy hacemos, es decir, no tener una cosecha al año, sino tener 2 cosechas ya es bastante. Pero acuérdese que tenemos hasta 4 periodos en el año. Entonces vamos a ir de a poco y vamos a ir generando infraestructura, a lo mejor que no son grandes cosas, que no vamos a pasar a la historia por construir grandes monumentos, ¿no verdad? Pero vamos a pasar a la historia porque con esas pequeñas cosas de infraestructura pequeñas, focalizadas adecuadamente, lo que vamos a hacer es a sacar a todo el sector agrícola, a todo el sector rural adelante. Y ojo, fíjese usted que algo que es, yo diría que es importantísimo entender aquí que adicionalmente hay que recuperar la relación entre el sector rural y el sector urbano, y hay que entender, y hay niños que lamentablemente piensan que el pollito es como aparece en el supermercado, ¿no? Uh-huh. Tenemos que recuperar esa relación que existe en el área urbano y rural. Yo recuerdo que cuando yo era niña, mi padre nos sacaba todos los fines de semana, no a un mall. Bueno, primero porque no existía en esa época, ¿no verdad? Y segundo porque mi padre era un ferviente, digamos, y eso es lo que nos transmitió, un amante de su tierra y de la ruralidad. Y entonces, ¿dónde íbamos nosotros los fines de semana? Íbamos fuera de Guayaquil, pero fuera de Guayaquil. Fuera, ya se me fue, ya vio. El campo, ¿no? Me sale lo Montubio, ¿no? De nuestros Montubios. Fuera de Guayaquil nos íbamos y era comer tortilla de choclo allí por el 26, más adelantito, el yaguachi, el famoso quequito de yaguachi, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que comenzar a recuperarlas. Pero, y usted sabe muy bien de eso, me refiero porque usted estuvo involucrada a ciertos proyectos turísticos en playas, entonces pensar en un turismo que se pueda abrir hacia nuestra parte rural, hacia nuestros pueblos, también es importante. Bueno, yo sigo involucrada con el tema turístico. Lamentablemente desde hace un año me ha sido imposible atenderlo personalmente, por lo que todos ya sabemos, ¿no verdad? Y el lamentable accidente que justamente hoy cumple un año de aquello. Bueno, yo sigo involucrada con el tema. Yo creo que aquí hay que dejar bien claro que yo creo en otro modelo de desarrollo turístico. Yo no creo, lo que pasa es que yo soy muy luchadora y además soy de las personas que no sigo como borrego a nadie. ¿No? Yo soy de las personas que cuando yo analizo, estudio
que hay potencial de hacer algo, a mí no me importa que lo haya dicho el non plus ultra de algo, y si yo me voy en contra de eso, pues, y si no, tengo si lo formas durante de probarlo. Claro, durante un año me dijeron que estaba loca con el tema de la renegociación de la deuda, como lo hice, ¿no? Y después que tuvimos, ¿no verdad? Gracias a esta loca de aquí, ¿no verdad? Fue lo que tuvimos, como lo tuvimos. Pero en todo caso, mire, yo soy una persona que no soy irresponsable. Yo analizo, veo y fundamentalmente llega un momento en donde llamo a quienes tienen que hablar, que son los técnicos, ¿sí? Porque hay que siempre apoyarse con la técnica, los que saben en cada uno de los campos. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que el tema turístico es un tema que nos tiene que ayudar además para lograr y hacer productiva la inversión en algo que se ha perdido, que es nuestra cultura. Yo creo que el modelo turístico que debemos de apuntar es un modelo basado en la recuperación cultural. ¿Y por qué se lo digo? Porque, a ver, todo el mundo piensa que invertir en la cultura es no tener retorno, ¿sí? Y entonces por eso no se invierte en la cultura y por eso vamos perdiendo nuestras raíces. No, lo que hay que hacer es traer esas raíces y hacerlas productivas. En el caso concreto de la provincia del Guayas, es evidente que hay una diferencia enorme entre el tipo de desarrollo de Guayaquil, que es Guayas, que es parte de Guayas, que es importantísima para la prefectura, pero tenemos que ser conscientes de que es distinta la visión de la ciudad de Guayaquil que de la ciudad, que el resto de cantones que lo rodean. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo le digo, a ver, me parece que un modelo de desarrollo turístico para Guayaquil tiene que ir con una tendencia más hacia un modelo de tipo empresarial. ¿Por qué? Porque Guayaquil es una ciudad en donde se viene a hacer hay mucho negocio, puertos y demás. Entonces, yo pensaría que tiene que irse a esa tendencia. Y normalmente los grandes ejecutivos y todo les encanta edificios, hoteles de 5 estrellas y todo. Entonces, me parece que es adecuado. Aunque yo personalmente creo que igual añadiría la parte cultural, que me parece que se está perdiendo, porque traer o reproducir modelos de otro lado. Modelos, sí, pues esta cosa de Macy's y del Globo y de todo eso yo no lo haría, ¿no verdad? No lo haría porque me parece que es alejarnos de esta cultura, e independientemente que Guayaquil tenga una tendencia más de ese tipo de turismo, tenemos que legar otro aspecto. Pero en el caso del resto de los cantones, sinceramente le digo que los cantones traten de seguir lo que hace Guayaquil, que ya de por sí tiene una brecha enorme con los que marcan la pauta en el mundo. Déjeme decirle que me parece que no va. Yo más bien ofrecería y ofertaría al mundo entero, ¿qué cosas? Nuestra forma humilde, sencilla, nuestras raíces, lo que somos. No permitiría que el amor fino se muera. Tenemos el Rodeo Montubio, sí, pero desde la perspectiva de rescatar realmente a nuestra gente. Por ejemplo, mire, en playas, yo que he estado tan cerca de playas, tenemos el rescate el rescate patrimonial de las balsas, ¿no verdad? Y mire usted si alguien se ha apoyado en las balsas para levantar el turismo de playas. No, seguimos trepándonos en la banana en el mar en vez de treparnos en una balsa. Seguimos trayendo espectáculos, qué sé yo, pues que más bien motivan a otras actividades y no a rescatar nuestra cultura. Entonces, a eso es que yo me voy. Yo no creo que deberíamos alejarnos. Yo sí creo, sin embargo, que hay que trabajar muchísimo en la institucionalidad anual, por lo menos, en cada cantón, de un tipo de evento por el cual se nos identifique. Por ejemplo, en el caso de Naranjal, para mi gusto, debería de ser el tema que ya está rescatado con el tema de los cangrejos, con el tema de esa parte, ir buscando todos estos elementos. Tenemos en playas la balsa, ¿sí? Y así tenemos que ir rescatando.
toda la parte donde se produce el arroz, pues deberíamos de tener algo que nos invite a manejarnos en ese sentido. Y que, ojo, no solamente es el rescate turístico, sino que puede ser el punto de partida y el punto de trabajo para una relación productiva con el exterior que implique generación de productividad. Es decir, yo creo que el turismo hay que tratarlo como de diferente manera para uno y otros sectores, siempre rescatando el plano cultural. Economista, usted lo tuvo... María Elsa, por favor, porque lo de economista es una formalidad. Es una formalidad, ¿no? Así Es para lo que estudié, pero mi nombre es María Elsa Viteri. María Elsa, no se confunda, María Elsa. No María Elsa. No, ni María ni Elsa, María Elsa. Nombre ¿Sí? compuesto. María Elsa, creo que la mayoría de las personas que estamos aquí, que hemos pasado por el puente de la Unidad Nacional, nos hemos topado con esta imagen. Yo la filmaba ayer, ¿no? De cómo ha crecido el lechuguín. No el lechuguín, me refiero a la cantidad de sedimento que hay y sí. Todo esto termina afectando también a nuestros cantones productivos, es decir, que si el río Guayas no fluye como debería fluir, no se quita esta cantidad de sedimento, pues obviamente en el resto de cantones que se aprovechan de los ríos van a haber muchísimos problemas y es que ya no están habiendo actualmente. Entonces, yo recuerdo que esto ha sido una pugna muy importante entre la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas. Pero la pregunta como guayaquileña y también como guayasense es, bueno, pues, ¿cuál es la solución? ¿Qué vamos a hacer? Mire, yo he analizado las unas y otras posiciones y yo sinceramente le digo que el día en que esté en la prefectura, el primer día que llegue, voy a llamar a los técnicos, pero no a los técnicos de las empresas oferentes. Voy a llamar a los técnicos que realmente analicen lo que más convenga a Guayaquil y al Guayas en general. Y le explico por qué. Me he encontrado con una serie de criterios alrededor del tema del dragado que merece ser el primer punto de discusión. O si no el primer punto, pues uno de los primeros puntos. La verdad es que lo primero que yo pensaría en decir es que, o lo que primero que deberíamos de determinar es cuál es la real competencia, a quién le corresponde, por qué se necesita, ¿sí? Y en ese sentido, ojo, no es que la prefectura no quiera, desde mi visión, no quiera tomar en consideración la acción que tiene que haber, porque recordemos que Guayaquil es Guayas. Entonces, no es que la prefectura del Guayas, si le corresponde o es un beneficio para Guayaquil, debe correr y debe dejárselo solamente al alcalde. No es en ese sentido, sino en el sentido de ver si es la mejor opción para Guayaquil. Porque para Guayaquil el problema es un problema de inundaciones. Y yo realmente todavía tengo mis dudas si esa es la real solución al problema. Recordemos que ciudades importantes en el mundo como Londres tiene un sistema distinto. Recordemos como ciudades como Venecia utiliza el bombeo, Londres utiliza compuertas y todo. Entonces a mí lo que me preocupa sobremanera es si lo que vamos a hacer es generar una parte o una especie de preasignación presupuestaria de la prefectura para eterna memoria, porque no se toma los correctivos que deberían desde el principio. Pero como yo declaro, no soy técnica no soy técnica específica, ¿no, verdad? Y como todos los reportes que he recibido, o sea, que la ciudadanía tiene en las manos, son de una u otra manera no completamente imparciales. Entonces, me he preocupado de buscar algunos técnicos alrededor del tema que no tienen nada que ver con esa oferta o que no tienen nada que ver con eso que podría representar una preasignación para toda la vida, ¿sí? Y parecería, me da la impresión, estoy segura más bien, de que no es precisamente enfrentar la solución de esa manera. Hay otras alternativas que tendríamos que ver y que tenemos que trabajar conjuntamente, la alcaldía con la prefectura. Es decir, no es cuestión de decir, lo que pasa es que eso es un problema de la prefectura. Allá que se arregle. No,
Yo creo que no, es un problema conjunto. Somos un y es mismo cantón. es un problema que tenemos que tratar conjunto. Una Sí, misma pero provincia, ¿sabe cuál es el perdón. problema? El problema es que al final del día lo que hay que hacer entender es que quien se haga cargo de esa competencia es el que determina, es el que pone el presupuesto. Así es. Entonces el tema va al final del día por eso. Al final del día, ¿cuánto me queda después de asignar a eso para las otras cosas que tengo que hacer? Entonces, por eso es que me preocupa. Me preocupa es realmente, primero, si es que estamos generando un tema de aquí a la eternidad. ¿Sí? Ujú. Porque mire, es facilito, el dragado, atiéndame una cosa, usted, cuando uno va a la playa y hace así en la arena, ¿se queda quieto la arena o sigue? No, se mueve. No, ¿verdad? No, eso por un lado. Ujú. Es decir, eso es lo que es dragar, ¿no, verdad? Pero eso se queda quieto, ¿no? Claro. Segundo, cuando usted saca, tiene que poner en algún lugar, pues. ¿Dónde va a poner? Es una cuestión totalmente técnica, ¿no? Son Tercero, muchas cosas sí, que se tienen que hacer, que exactamente. trabajar. Tercero, me dice, no, es que eso sirve para relleno hidráulico. Sí, pues no, ¿verdad? Pero si usted rellena en un lugar, el agua va a buscar otro lugar, pues. ¿Y no será que la naturaleza tiene previsto ya dónde tienen que ir Sin duda no es las solo el aguas? dragado, son Entonces, otros aspectos técnicos que se entonces tienen que hay seguir. una serie de elementos que hay que preguntarse bien. Y yo lo que sí, mire, conmigo lo que sí tiene, yo creo que ya he demostrado hasta la sociedad. Pues la ciudadanía lo que sí tiene conmigo la seguridad es que yo no me manejo ni tomo decisiones porque beneficien a alguien. Yo tomo decisiones porque benefician para quien estoy trabajando. Al pueblo. Y en este caso, para el pueblo. Y en este caso, no solamente para el pueblo guayacense, ¿ah? Para el pueblo ecuatoriano. Recordemos que la cuenca del río Guayas no solamente afecta al Guayas, o el Guayas no es afectado por la cuenca solamente nosotros. Aquí hay inmerso otras provincias más, y a través de todo lo que significa la cuenca del Guayas, el país entero. Ujú. Entonces, mire que ahí hay y este mismo criterio, ojo, fíjese usted, podría ser manejado desde la perspectiva de algo que yo creo que tiene que suceder, porque nosotros nos manejamos desde una perspectiva de división política, pero resulta que la naturaleza nos dio una división mucho más importante, la división de las cuencas hidrográficas. Y esa división de las cuencas hidrográficas nosotros no la hemos respetado, y por eso es que 9 provincias, 8 provincias estamos inmersas en una misma cuenca. ¿Y qué es lo que hace eso? No, hacer más difícil los acuerdos para trabajar un recurso que deberíamos de trabajarlo mancomunadamente. Entonces yo de alguna manera voy mucho más lejos. Yo creo que al país de una vez por todas le hace falta dejarse de estas divisiones impuestas y volver a las fronteras naturales. Me quedo con ese discurso suyo de un tema de unión que se tiene que vivir en todo el país. Le agradezco muchísimo, economista, por habernos acompañado hoy. Yo le agradezco a usted por permitirme, pero de verdad, la comprometo para seguir conversando. ¿Sabe por qué? Por supuesto que sí. Porque yo creo que todavía no he podido decir todo lo que debería decir porque no estamos en campaña. Exactamente. Y entonces hace falta mucho que decir y bueno, el pueblo me conoce, ¿no? Yo cuando tengo que decir no es así, se dice no es así. Y cuando tengo que decir se equivocaron, digo se equivocaron. Y si yo tengo que reconocer algún error, como no es de mala intención, siempre lo reconoceré. Economista, entonces, bueno, María Elsa la tendremos nuevamente aquí detrás de nuestros micrófonos. Muchísimas gracias Así por será. habernos Gracias a usted y acompañado gracias hoy. al público que nos escucha amablemente. 6 de la tarde con 43 minutos, entrevistábamos a la candidata a la prefectura del Guayas por el Partido Socialista Ecuatoriano, María Elsa Viteri.